Nueva Orleans, 10 de abril de 1834. Un incendio comienza a consumir una lujosa mansión en pleno barrio francés. Cuando vecinos y autoridades entran para intentar ayudar, encuentran en la cocina una anciana encadenada por el tobillo. Pero el fuego no era lo peor que ocultaba aquella casa. En una habitación situada en la parte superior de la propiedad, encontrarían a varias personas esclavizadas, algunas encadenadas y con graves signos de maltrato. La propietaria de aquella mansión era Delphine LaLaurie, una mujer rica y respetada dentro de la sociedad de Nueva Orleans. Tras lo ocurrido aquella mañana, su nombre quedaría ligado para siempre a uno de los episodios más macabros de la ciudad. Pero con el paso de casi 2 siglos, la historia de LaLaurie comenzó a cambiar. Torturas grotescas, experimentos, cuerpos mutilados de formas imposibles y una mansión donde, supuestamente, todavía pueden escucharse los gritos y las cadenas de quienes murieron allí. El problema es que muchas de estas historias jamás aparecieron en los registros de la época. Entonces, ¿qué ocurrió realmente dentro de la casa LaLaurie? Y quizás aún más inquietante, ¿cómo una historia que ya era aterradora terminó convirtiéndose en una de las leyendas paranormales más famosas de Nueva Orleans? Para descubrirlo, tenemos que regresar a Nueva Orleans, casi 200 años atrás. Así que ponte cómodo y acompáñame hacia lo desconocido. En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans se alza una de las mansiones más populares y aterradoras de Estados Unidos, la Casa LaLaurie. Aunque no es un objeto, la propiedad es un receptáculo de maldad tan potente que funciona como un objeto maldito por sí mismo. En el siglo XIX, la mansión perteneció a Madame Delphine LaLaurie, una socialité cuyo encanto escondió una crueldad inimaginable. Un incendio en 1834 reveló que LaLaurie torturaba brutalmente a sus esclavos, y una turba enfurecida descubrió los horrores que se ocultaban en su ático. Tras huir de la ciudad, la mansión ha sido escenario de un sinfín de sucesos paranormales, desde gritos de lamentos hasta apariciones espectrales de las víctimas de LaLaurie. La casa, que ha tenido múltiples dueños, parece rechazar a sus habitantes, y hoy se mantiene como un monumento a una de las historias más oscuras y macabras de Nueva Orleans, un recordatorio de que la historia de la maldad puede impregnarse en las paredes de un lugar. Si bien el incendio reveló que torturaba brutalmente a sus esclavos, algunas versiones modernas suelen añadir detalles que no aparecen en las fuentes contemporáneas. Historias de cuerpos convertidos en cangrejos humanos, agujeros en cráneos e intestinos alrededor de la cintura, personas con extremidades amputadas y cosas similares aparecen principalmente en relatos posteriores. El histórico New Orleans Collection señala especialmente que durante el siglo XIX y XX, la historia fue adornándose con detalles cada vez más macabros. Si bien se ha adornado bastante la historia real de dicha mansión, de la misma LaLaurie, esta no deja de ser macabra y aterradora por sí sola. Permítame contarte qué fue lo que sucedió según los registros disponibles de la época. Delphine McCarthy nació en Nueva Orleans en 1787, dentro de una familia criolla rica e influyente. Eventualmente sería conocida como Delphine LaLaurie. Para cuando comenzó la historia que la haría famosa, ya había enviudado 2 veces y estaba casada con su tercer marido, el médico Louis LaLaurie. La pareja terminó viviendo en una gran propiedad situada en el 1140 de Royal Street, en pleno barrio francés. La casa era exactamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a la élite de Nueva Orleans. Delphine ofrecía recepciones y mantenía relaciones con personas importantes de la ciudad. Exteriormente era una mujer adinerada y respetable, pero dentro de aquella casa, las apariencias discernían mucho de la realidad. Antes incluso del famoso incendio, ya circulaban rumores sobre el trato que Delphine daba a las personas que mantenía esclavizadas. Uno de los episodios más conocidos proviene de la escritora británica Harriet Martineau, quien visitó Nueva Orleans pocos años después. Según los testimonios que recogió, en una ocasión, una niña esclavizada llamada Leah, o Lea según el relato, estaba cepillando el cabello de Delphine cuando accidentalmente tiró de él. LaLaurie habría intentado golpearla. La niña huyó, subió por la casa hasta llegar al tejado mientras Delphine la perseguía. Tristemente, la niña resbaló y caería al vacío.
muriendo en el acto. El relato provocó una investigación sobre el trato que la Laurie daba a las personas esclavizadas. Según esta versión, 9 personas fueron retiradas de su propiedad, aunque posteriormente habrían terminado nuevamente bajo su control mediante intermediarios. Este episodio es importante porque significa que el incendio de 1834 no fue necesariamente la primera señal de lo que ocurría allí. Pero entonces, llegó el día que marcaría tanto a la casa como a la misma la Laurie. El 10 de abril de 1834, un incendio comenzó en la cocina de la mansión. Vecinos, policías y otras personas acudieron para ayudar, y allí encontraron algo muy extraño. Había una mujer de aproximadamente 70 años encadenada por el tobillo en la cocina. Era la cocinera. Según el relato posteriormente atribuido a ella misma había provocado el incendio, no para escapar, sino para morir. Supuestamente, temía ser enviada a una habitación situada en la parte superior de la propiedad. ¿Por qué? Según dijo, las personas que eran llevadas allí nunca regresaban. Ese testimonio aparece asociado a los relatos contemporáneos del incendio. Entonces, quienes estaban intentando controlar el incendio quisieron revisar las dependencias donde se encontraban las demás personas esclavizadas. Los Laurie se negaron a entregar las llaves, así que las personas derribaron la puerta, y lo que encontraron provocó un escándalo incluso en una sociedad donde la esclavitud era legal. El New Orleans Bee, publicado al día siguiente, informó del hallazgo de aproximadamente 7 personas esclavizadas que presentaban lesiones extremadamente graves. Algunas estaban encadenadas, habían permanecido encerradas durante meses. El periódico describió mutilaciones y extremidades gravemente lesionadas. Un juez que entró a la propiedad, Jean-François Canonge, posteriormente declaró haber visto, entre otras víctimas, a una mujer con un collar de hierro y otra mujer anciana con una profunda herida en la cabeza, demasiado débil incluso para caminar. No estamos hablando simplemente de una leyenda escrita 100 años después. La existencia de víctimas gravemente maltratadas está documentada en los documentos de aquella época. Lo que no está bien documentado son muchas de las torturas extravagantes que actualmente aparecen en internet. Por ejemplo, probablemente encontrarás relatos diciendo que habían personas con los huesos rotos, recolocados para convertirlas en cangrejos humanos. Una mujer tenía las extremidades amputadas para parecer una oruga. Existían experimentos médicos grotescos, que había órganos expuestos o cuerpos modificados deliberadamente. Esas historias aparecieron mucho tiempo después. Eso no convierte a la Laurie en inocente. Al contrario, las fuentes de 1834 ya describen una situación horrorosa sin necesidad de esas historias. Las víctimas fueron retiradas de la propiedad. La noticia se propagó y la población comenzó a congregarse alrededor de la mansión. La indignación terminó transformándose en una multitud violenta que atacó la propiedad. Ventanas, puertas, muebles, prácticamente todo lo que pudieron destruir. La casa quedó enormemente dañada. Mientras tanto, Delphine LaLaurie había desaparecido. La versión tradicional sostiene que escapó en carruaje y posteriormente abandonó Nueva Orleans. Finalmente, acabaría en Francia. Nunca sería juzgada por lo descubierto aquella mañana. Y aquí ocurre algo muy interesante. La mujer desapareció de la casa, pero la historia de la casa apenas comienza. Durante las décadas siguientes, el edificio fue reconstruido y tuvo diferentes usos y propietarios. De hecho, los registros arquitectónicos históricos de Nueva Orleans indican que el edificio actual fue reconstruido aproximadamente entre 1837 y 1838 después del incendio, y posteriormente recibió más modificaciones. Con el paso de las décadas, comenzaron a circular historias sobre personas que aseguran escuchar gritos, gemidos, cadenas y pasos provenientes de habitaciones vacías, así como apariciones de personas esclavizadas dentro de la propiedad, o inclusive algunos han afirmado ver a la propia LaLaurie caminar por los pasillos y habitaciones de la propiedad. Por lo que actualmente, este edificio es catalogado como un objeto maldito por sí mismo. Lo que se descubrió aquella noche no fue más que los restos de un acto atroz. Aquellas paredes quedaron impregnadas de la maldad y muerte que asoló la mansión. Un lugar que fue testigo de tanta maldad queda marcado para siempre, por lo que hoy en día es uno de los objetos malditos más famosos de Estados Unidos. 2 siglos desde aquel incendio.
Delphine LaLaurie desapareció de Nueva Orleans y jamás tuvo que responder ante la justicia por lo que fue encontrado dentro de su propiedad. La mansión sobrevivió, fue reconstruida, cambió de propietarios y con el paso de las décadas comenzaron a aparecer las historias que hoy rodean al lugar. Gritos provenientes de habitaciones vacías, sonidos de cadenas, pasos recorriendo los pasillos y apariciones de quienes alguna vez estuvieron encerrados dentro de aquellas paredes. ¿Ocurre algo paranormal dentro de la casa LaLaurie? No podemos saberlo. Muchos de los relatos que actualmente rodean a la mansión aparecieron mucho después de los acontecimientos de 1834, y como hemos visto, algunos de los detalles más macabros atribuidos a LaLaurie fueron exagerados con el paso del tiempo, pero quizás eso sea precisamente lo perturbador de esta historia. La casa LaLaurie nunca necesitó de esas exageraciones para convertirse en un lugar aterrador. Detrás de la leyenda existieron personas reales, personas que fueron encerradas, encadenadas y sometidos a un trato tan brutal e inhumano. Cuando las puertas de aquella mansión finalmente fueron derribadas, lo encontrado fue suficiente para provocar la indignación incluso de quienes vivían en una sociedad donde la esclavitud todavía era legal. Eso ocurrió, y ningún fantasma es necesario para hacerlo aterrador. Quizás los gritos y cadenas que algunos aseguran escuchar no sean más que historias que han sobrevivido durante generaciones, o quizás algo que esa noche nunca abandonó realmente la casa. Sea cual fuera la respuesta, casi 200 años después, la casa LaLaurie continúa en pie, y también su historia.